¿Cómo te ha ido? ¿Si has entendido? Bueno, te voy a ser sincera, ayer, desde el domingo estoy con ese dolor que no me deja ni hacer nada. Sí. Es un dolor horrible que me da, por ejemplo, toda la encía. Hasta Sí. el dolor de oído en el lado izquierdo he tenido dolor de oído horrible. Bueno, que Dios Todopoderoso te erradique ese dolor de oído también. Pero bueno, estamos a tiempo, hija, estamos a tiempo de estudiar, estamos a tiempo con calma, vamos a ir aprendiendo, me interesa que sea con calma y me vayas preguntando. ¿Sí? Listo, doctor. Está bien. Bueno, vamos a trabajar algo que se llama convencimiento de juicio. Bueno, claro que espérate, miro. Ay, Dios santo, no era ese. Vamos a trabajar primero el convencimiento de pecado. ¿Listo? Y ya pasamos al de juicio. ¿Para qué lo quiero hacer así? Porque así dice el versículo. ¿Sí? De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a veces no se le da el lugar al convencimiento de pecado. No se le da lugar a que podamos aprender. No sé si se alcanza a ver ahí la imagen, hija. ¿Sí? ¿Cómo, pastora? ¿Se alcanza a ver la imagen? Sí. Bueno, entonces voy a ir contándote y que el Espíritu Santo nos enseñe. Eso que usted está pasando es de lo que uno anotó. Sí, señora, todo el curso. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es esa? Porque nosotros íbamos por que no es nacer de nuevo. Los reinos no lo hemos visto, ¿no? No hice el de los reinos. Me provoca hacerle el de los reinos. Aunque en los Entonces, ¿cuál reinos, es esa? bueno, la de los reinos no te la voy a dictar hoy, pero dejémosla pendiente. Ok, le voy a poner una X para saber que eso no. ¿Cuál es esa que está nombrando? El No, mami, no. convencimiento de pecado. Convencimiento de... Ay, pero no leo esto acá. La de hoy se llama convencimiento de pecado. Al Pero a mí no me sale. grupo enviamos las clases que ya hemos ido enseñando Entonces, convencimiento de pecado. Lo que pasa es que los 3 convencimientos están basados en Juan 16, 8 al 10. ¿Quieres para que le tengas ahí presente el título? Listo. Y la semana pasada estuvimos trabajando el libro de las obras y les di como un resumen de los 3 convencimientos. ¿Sí te acuerdas? Sí. Entonces, por eso, como solo fue como un mini resumen, entonces les voy a dar muy bien los 3 convencimientos. ¿Listo? Este abajo, ya entendí. O sea, lo que usted nos explicó fue como los resumen de primer y segundo nacimiento, que es nacer de nuevo, nacer de agua, nacer del espíritu. Ya entendí. Sí, les había dado, ya hemos avanzado en la oración, la Biblia, que es nacer de nuevo, nacer de agua, primero y segundo nacimiento también lo trabajamos. Sí, ya me ubiqué. Ok, el libro de las obras, pues va dentro del convencimiento de pecado y de juicio, pero pues yo les di una clase el viernes como un resumen, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar este convencimiento de pecado. Le voy a girar para que se alcance a ver un poquito. Listo. Listo. Entonces, el convencimiento de pecado, ¿sí?
recordemos que vamos a tratar un punto importante y es que es el pecado en el hombre. Si quieres puedes apagar el micrófono. Aquí rojo. Puedes ¿Cómo? apagar tu micrófono porque te estoy Sí, oyendo. sí. Gracias. Es que tengo a la bebé al lado que está haciendo Sí. tarea y cada rato me pregunta. Eso está bien, eso está bien. Vamos a aprender todos ahí de una vez. Entonces, cuando hablamos del convencimiento de pecado, el convencimiento de pecado es trabajarlo en el hombre, ¿sí? En las personas, en nosotros, ¿sí? Entonces, el pecado, lo primero, es lo que dice la Biblia del pecado en el hombre, ¿sí? La imagen muestra una manzana porque la persona dicen que desde que Adán comió la manzana, entonces el pecado original llegó a la gente, ¿sí? Ok, pero ¿quién en la palabra de Dios dice que fue una manzana? No, señora. Muy Porque bien. yo he leído y dice que, o sea, no como que no habla en sí en qué fruto fue. Sí, bien, Roxy, muy bien. No dice qué clase de fruto, solo dice del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Y dice del fruto del árbol de la ciencia, pero no dice si fue manzana, aguacate, pera. O sea que la culpa no la tiene la manzana. Pero simbólicamente en todo el mundo, quien se haya inventado el pecado con la manzana, la gente entiende que es algo prohibido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el hombre? Lo primero fue que Dios le prohibió que no comiera, pero a partir de que él desobedece, entra la naturaleza de pecado al mismo hombre que era Adán, y Adán y Eva eran uno, y a partir de Adán y Eva, toda la raza humana nacimos en pecado, ¿sí? Entonces, si me ayudas a leer ahí los dos versículos que tengo en la pantallita, por favor. El primero es Romanos 5:12. Sí, señora. ¿Lo busco en la Biblia? Ahí lo tenemos en la pantalla. Pero estoy confundida porque sale uno arriba y uno abajo. ¿Será el de arriba? Sí. El que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Muy bien, Linda. El otro dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Muy bien, Linda. Entonces aquí me está manifestando con claridad algo. Que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿sí? Es lo que tenemos que tener claro. Ahí dice, entró por un hombre. Y si el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado también entró la muerte, entonces a partir de Adán, el pecado quedó en el mundo por un hombre, ¿listo? Y a partir de ese hombre, toda la humanidad. Pero así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice ahí Romanos 5:19, así también por la obediencia. Entonces ya podemos entendiendo por qué Jesús tenía que ser hombre, ¿sí? Porque como un hombre la embarró, pues un hombre viene y trae la desembarra, mejor dicho, organiza, arregla lo que quedó mal hecho, que hizo Adán, el desorden que causó Adán, la maldición que trajo Adán, la pobreza que trajo Adán, todo por la desobediencia, viene el hombre Jesús a arreglarlo en nuestra vida, ¿sí? Entonces ahí te voy contando. Te paso la siguiente. Ay, ¿qué hice? Por la desobediencia de un hombre. ¿Qué es lo importante? Espérate, le escribo aquí a los chicos.
porque no sé qué pasó y qué pasó con todos. ¿Dónde están? Me tienen pensativa. ¿Será que se Se le ocuparon? olvidó que había clase hoy. Dios mío, no puede ser. Bueno, vamos a dejarles ahí cercano a ver que no se les olvide, porque literalmente, pues, gracias Dios, gracias Dios. Bueno, ya te comparto otra vez pantalla. Es que no sé, no me gusta que fallen tanto porque pues el fallar altera la clase. Y pues bueno, ayer fallé yo y les di descansito, pero eso no quiere decir que me van a fallar hoy. Entonces, dice acá, como dice que el pecado en el hombre, ¿sí? Entonces recordemos la prohibición de Dios, que la prohibición, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? La prohibición la estableció Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde dice, y vio la mujer, no, más arriba, más abajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se subió tanto? Listo. Los 8 puntos que vamos a trabajar son el pecado en el hombre, entonces ya sabemos que el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado no existió en el mundo, pero entró por la desobediencia de Adán, nace el pecado en el hombre y entonces a partir del hombre contamina a toda la humanidad. Dentro del convencimiento del pecado también aprendemos este otro punto que se llama la prohibición de Dios. ¿Sí? Dios estableció una prohibición en cuanto a que Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando nosotros? Que sí hubo desafortunadamente una desobediencia y se podía comer de todos los demás árboles, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese árbol era de un fruto que no se sabe si era manzana, pera, naranja, pero sí dice que era un fruto. ¿Cuál fue el problema? Pues que sí comieron. Y pues inicialmente la que comió fue la mujer, ¿sí? El pecado de Adán. ¿Por qué siempre se menciona a Adán y no a la mujer? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué estamos notando aquí? Desafortunadamente, ¿sí? Desafortunadamente, la mujer comenzó a comer y esa desobediencia de ella, o por lo menos Adán, de ver que ella no estaba muerta y tirada en el piso, pues Adán se dejó creer, comió y al comer, desafortunadamente, atentó contra la naturaleza santa que Adán tenía, porque inicialmente Adán era santo, Eva también, pero como los dos son uno, pues los dos quedaron llenos de pecado. ¿Qué sucedió aquí en este caso? Que a Adán fue el que se le dio el mandato. Dios le dio primero el mandato al hombre Adán, pero Adán quizás le informó a su mujer, pero la mujer desafortunadamente habrá comido muchas veces y no le había pasado nada, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué no se le contó que el pecado primero a ella? Porque el mandato se le dio fue al hombre, ¿sí? Entonces, como Adán y Eva son uno y el mandato es a los dos, entonces, ¿qué sucedió aquí? Que a Adán, por ser el primero que Dios formó y por representar la humanidad, y aún Eva venir de Adán, entonces el pecado quedó impregnado en Eva y en Adán, pero el mandamiento y la promesa y la bendición estaban sobre Adán. Y Dios le dio a Adán la capacidad de engendrar y a la mujer le dio la capacidad de concebir, y los dos al tener hijos, pues esos hijos nacían en pecado. Ellos fueron destituidos del paraíso, salieron de allá de la presencia de Dios y tan pronto comen, pues ellos quedaron en desobediencia. ¿Sí? Entonces esto es importante que lo tengamos presente, porque esa desobediencia, ¿sí?, viene a ser fatal ante la humanidad hasta nuestros días. Dice aquí que tan pronto desobedecen, entra la muerte espiritual. Disculpa, entró la muerte espiritual. Y dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, y el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. ¿Sí? Esta clase es un poco corta, pero necesito que la tengamos clara, porque el Espíritu Santo convence a partir de que tenemos la información. No se le puede echar la culpa del pecado a los espíritus, y es que fue un espíritu. No, el pecado está dentro de la persona. Y cuando el pecado está dentro de la persona, entonces la persona debe asumir su responsabilidad. Entonces vamos a pensar un poquito en la condición del hombre frente a Dios, ¿sí? Porque muchas personas saben que son pecadoras, pero no saben es cómo es que están frente a Dios, delante de Dios. Entonces dice aquí, dice la Biblia, no hay justo, no hay nadie justo, ¿sí? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Lo primero que encontramos es que la condición del hombre ante Dios es que no es justo. El ser humano no es justo. Sigue diciendo Romanos 3:11, nadie entiende, nadie busca a Dios. El ser humano no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros primero. Por esto es importante trabajar mucho, que debemos estar convencidos de pecado. Las personas, ¿por qué se alejan de Dios? Por el pecado. Y entre más pecan, más se alejan, porque están separados de Dios por causa del pecado. Hay una gran separación. Y entre más la persona se aleja, pues sigue viviendo la condición de que no es justo, no busca a Dios. Dice aquí que se descarrió, que se hizo inútil. Dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Todas las personas viven en diferentes problemáticas, ¿sí? Viven en falta de sabiduría, no tienen la fe suficiente, mantienen con muchos problemas, ¿sí? Las personas desafortunadamente, sigue la persona atentando contra la obra del evangelio, contra su propia naturaleza.
contra Dios, sigue ofendiendo a Dios. ¿Sí? Dice aquí también que nadie hace lo bueno. Pues de hecho, no es justo, no busca a Dios, se descarriaron, se hacen inútiles, pues no se manifiesta nada bueno en el ser humano. El pecado le gobierna y como el pecado le gobierna, entonces el ser humano, por la esclavitud del pecado, desarrolla el pecado de diferentes formas. ¿Sí? No entiende. Muchas personas se les dice y le dicen a uno los papás, se le parece que fuera sordo, se le entra por un oído y se le sale por el otro. Y a veces las personas desafortunadamente tienden a hacer lo contrario a lo que se les dice. Entonces parece que la persona en pecado mantiene actuando sin entendimiento, ¿sí? No tiene entendimiento. El pecado le gobierna a la persona, no tiene entendimiento. Bueno, y pues algo terrible que acontece, pues que la persona por el pecado, la abundancia, el corazón habla la boca. Entonces, lo que se manifiesta es que tiene una condición de pecado y por eso surgen los chismes, las contiendas, los pleitos, veneno, engaño, todo lo que causa una lengua de pelea, de engaño, de chismes, de vulgaridades, de maldiciones. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué es lo que contamina en el hombre? La lengua, ¿sí? Una lengua de maldad, una lengua que tiene veneno como una víbora, una serpiente. Entonces, es terrible la condición del hombre frente a Dios. También dice que es homicida. Eso dice, que el hombre en pecado es homicida. Mientras pecamos, desafortunadamente causamos mucho daño. Dice, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Que el ser humano delante de Dios tiene una condición de perdición. No es justo, no busca a Dios, no entiende, se descarrió, es inútil. Veneno hay en su garganta, en su lengua, veneno de áspides, es homicida. Y es de esta manera ve Dios al pecador. ¿Sí? Dios ama al pecador, pero no lo puede dejar así. Dios no quiere que el pecador vaya al infierno porque el infierno es terrible. No fue hecho para los hombres, fue hecho para el enemigo, para el diablo y sus ángeles, nunca para el ser humano. Pero el ser humano debe comprender que por causa de la naturaleza de pecado, del pecado que está en el hombre y cómo está su condición frente a Dios, entonces el hombre debe morir a esa naturaleza de pecado, debe estar convencido de pecado, debe arrepentirse, debe confesar el pecado, debe rechazar el pecado, debe pedir que necesita nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, mire lo que dice de la naturaleza del hombre. Otro punto importante es la naturaleza del hombre, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces es importante entender que a causa de la naturaleza pecaminosa, por naturaleza éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces eso no le agrada a Dios y por eso la persona no tiene comunión con Dios por la naturaleza pecaminosa.
Todos nosotros fuimos concebidos en pecado, por eso tenemos naturaleza pecaminosa hasta antes de nacer de nuevo. Cuando ya pedimos nacer de nuevo, entonces ya Dios nos engendra, nos regenera con el poder del Espíritu Santo y volvemos a nacer. La primera vez que nacimos, nacimos en pecado. Nuestra madre nos concibió en pecado. Y eso es lo que dice el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces es importante entender que la naturaleza pecaminosa se adquiere o se engendra o se hereda a partir de que hay una relación íntima sexual de nuestros padres. Por esto es que es necesario e indispensable que tengan cada uno de nosotros, podamos tener un convencimiento de pecado para poder nacer de nuevo. Es importante entender que desde el vientre venimos en pecado, ¿sí? Y que debemos arrepentirnos y decirle, perdóname de todo mi pecado y libérame de todo mi pecado desde que mis padres, mi papá me engendró, mi mamá me concibió, libérame de esa naturaleza de pecado. Hágame nacer de nuevo. Esto hay que decirle al Señor. Dice que por naturaleza todos somos pecadores. Todos nacimos en pecado y tenemos desde la concepción, desde ser engendrados, desde ser fecundados, una naturaleza pecaminosa. Y aquí dice que así por la desobediencia de un hombre, los muchos son constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí me está manifestando algo muy, muy importante. El pecado reina y gobierna en el ser humano por causa de la naturaleza. Y si el pecado reina, entonces la persona hace lo que le pide su naturaleza. Como la naturaleza del león, que él, su naturaleza y su instinto le pide ser carnívoro y atacar a los otros animales por instinto de supervivencia, el ser humano por instinto de pecado y como le gobierna esa naturaleza, ataca y vive en el pecado. Es importante entender que por naturaleza también nacimos esclavos del pecado. Jesús dijo, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es necesario, fundamental, que cada uno empiece a desarrollar una vida nueva sin estar esclavo del pecado. Es necesario que cada persona sea libre y verdaderamente libre del pecado, porque mientras esté esclavo del pecado, el pecado le gobierna, le ata, le esclaviza, le oprime. Y la persona quiere arrepentirse y vuelve y la embarra. Dime, Roxy. Perdón, eso de que quiere decir de pecado es cuando una persona ponte dice mentira y está condenada a siempre decir mentira, ya eso es un pecado, ¿cierto? Que está ahí Sí, condenada, metida en eso de siempre, que ella no quiere decir como que mentira y está ahí condenada a ese pecado. ¿Es algo así? Es lo que comprendo. sí, señora, tiene que ver con esto. Tiene Listo. que ver con que la persona cuando está esclava, por más que quiere dejar esto, es como un vicio. La persona esclava del pecado vuelve y lo comete, y por eso vemos personas que aún entran a las iglesias, duran un tiempo y vuelven y recaen en cosas peores. ¿Sí? Y personas de pronto que, bueno, no quisiera mencionar congregaciones, iglesias, pero a las iglesias, a los templos, es el refugio de los pecadores. ¿A dónde vamos los pecadores cuando empezamos nuestro camino de salvación? Pues a la iglesia, al templo, y en todas las congregaciones pues hay pecadores.
¿Qué es lo que sucede? Que algunos sí proceden al arrepentimiento, otros son gobernados por el pecado y no se procede y no abandonan el pecado. ¿Sí? Y por esto cuando nos referimos al pecado nos referimos de la naturaleza. La naturaleza está viva dentro del hombre y lo gobierna y lo posee. La posesión del pecado, ser poseídos por el pecado y gobernados por el pecado, es que la persona no tenga muchas veces hasta esa fuerza de voluntad de dejar alguna cosa y le es difícil. Y por más que se esfuerza, dice yo no puedo y eso no puedo y no puedo, ¿sí? Pero porque es parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, esa naturaleza, esa esclavitud, la vamos a ir encontrando en diferentes formas, ¿sí? Aquí dice pues que somos esclavos del pecado y hemos dejado a Dios. Entonces dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a Dios y dando culto a las criaturas antes que a Dios, el cual es bendito por los siglos. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pastora, disculpe, ¿cómo así que, o sea, esos hombres que se acuestan con hombres, es porque Dios lo llevó a eso o qué? Porque ahí estoy confundida. Sí, pues parece que se diera a entender que fue Dios el que los metió, pero eso dice que Dios los entregó, eso quiere decir que Dios los deja que hagan lo que su corazón les pide, ¿sí? Lo que su inmundicia de sus concupiscencias, que es las concupiscencias del corazón, eso se llama deseos. Entonces, cuando las personas luchan con los deseos del pecado, pues Dios no va a obligar a la persona a que se arrepienta, Dios los deja, ¿sí? Eso quiere decir entregar. Dios no deja a la persona que actúe según los deseos de su corazón hasta que la persona se canse y la persona quiera arrepentirse. Entonces, la condición sexual, los deseos sexuales desordenados, desafortunadamente vienen dentro de la naturaleza de pecado y la persona desarrolla ese gusto sexual contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ¿sí? No es que Dios quiere que ellos pequen así, pero si la persona no quiere arrepentirse, no quiere entender, pues entonces Dios los deja, ¿sí? Como cuando tú le dices a tu hijo, no se suba ahí porque se cae, no se suba ahí porque se cae. Y entonces llega un momento que tú lo dejas que se suba y que se caiga para que aprenda. ¿Sí me hago entender? Entonces Sí. Dios es un padre bueno, muy bueno, que Él nos deja muchas veces hasta que nos pasen cosas con el pecado para que tengamos de qué arrepentirnos. Porque de pronto a veces nos consideramos muy buenas personas, nos consideramos buenos y eso implica que la persona desafortunadamente no tenga convencimiento de pecado. No solo que está el que es la mujer deje el uso natural de la mujer y se encienda en su laxivia y se acueste con otra mujer o el hombre con otro hombre o que venga el culto a las criaturas, porque aquí dice que le hacen culto a las criaturas antes que a Dios.
¿sí? La idolatría, eso es pecado, el Sodoma y Gomorra, y todo lo que está sucediendo hoy es pecado, las pasiones desordenadas, las pasiones vergonzosas, todo eso es pecado. ¿Cómo así las pasiones? ¿Cómo así? Las pasiones vergonzosas, ¿cómo es? Eso quiere decir las orgías, que los papás violen las hijas, Ah, ok. que los hijos quieran acostarse con las hermanas, con la mamá, Uy, Dios mío. que quieran tener sexo con los animales, ¿sí? Ya. Todo esto, Dios no le agrada eso, pero Dios no puede impedir a la persona si la persona no se arrepiente. Si una persona no procede al arrepentimiento y consagra hasta su propia sexualidad y le dice a Dios, erradícame estos deseos y dame un nuevo nacimiento, pues la persona desafortunadamente por esclavitud vuelve y cae ahí, ¿sí? Ya. Vuelve y queda ahí atrapado. Entonces, pues ni modos. ¿Listo? Dice también aquí, dice de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Entonces, esto hace el pecado sexual, la laxivia, hace que los hombres cometan hechos tan vergonzosos, tan terribles, contrarios a lo que le agrada a Dios, a la naturaleza de Dios, porque es que Dios diseñó hombre con hombre, mujer con mujer. Tan terrible en la naturaleza de pecado que van a ser desobedientes haciendo lo contrario a lo que Dios manda. ¿Sí? ¿Y de dónde salen los pecados? Pues salen del corazón de las personas. ¿Sí? Cada persona tiene el pecado por dentro. Por eso es por naturaleza. No que le echemos la culpa al diablo y le echemos la culpa a los espíritus y pues la Biblia no dice que espíritu de borrachera, ni de fornicación, ni de robo, ni de engaño, ni de homosexualismo, ni de laxivia, no. Todo esto son deseos de concupiscencia que nacen del corazón de las personas. Entonces dice que ¿de dónde salen los pecados? Dice que los pecados salen del corazón. Lo dijo Jesús. Dice, ¿no entendéis que solo todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale del corazón, esto, por lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que salen y contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué lo dice? Porque ellos en su tradición pensaban que lo más malo y lo más terrible era no lavarse las manos continuamente, porque ellos tenían esa sana costumbre que usamos hoy, la tenían en esa época, pero por causa de religión, ¿sí? Del judaísmo. Y Jesús les dijo, no, eso no es lo que los contamina, lo que realmente contamina es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca del corazón sale. Y entonces Jesús va dando una lista de qué es lo que sale del corazón. Y ahí va diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Lo primero que vamos encontrando es que del corazón salen esos malos pensamientos. Y esos malos pensamientos, desafortunadamente, las personas no los pueden evitar porque están dentro de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y están dentro del hombre. Entonces, a veces hay unos muy malos pensamientos, pero también salen los homicidios cuando las personas se quieren quitar la vida. ¿De dónde salió? Del corazón de las personas. Los adulterios
tener relaciones con otra persona, ser infiel después de ser casados, esos adulterios salen de un corazón de una persona que tiene la naturaleza pecaminosa, que está esclavo del pecado y que sus deseos los llevan a cometer todo esto, ¿sí? Las fornicaciones. Igual tener las relaciones sexuales sin casarse. Esto sale del corazón. Los hurtos, robar, todo esto sale del corazón, los falsos testimonios, los chismes, las contiendas, las blasfemias, todo esto sale del corazón. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, fue lo que dijo Jesús. Entonces, el problema y el peor enemigo del hombre es su propio corazón, ¿sí? Su propio corazón. ¿Por qué? Porque Jesús lo enseñó así, que el corazón era engañoso, que el corazón era perverso, que en el corazón sale todo lo que hacemos. Hasta el momento que nos arrepentimos, todo eso salía del corazón. Y cuando nos arrepentimos, nos hacemos responsables de que es mi pecado, sale de mi corazón. Yo lo hice por naturaleza, por deseo, porque me gustó, porque quise, ¿sí? Todo esto lo hice conscientemente de que lo hice porque me nació, ¿sí? Y nadie puede decir, es que a mí me llevaron a tomar, me llevaron a fumar, me llevaron a robar, no. El que quiere lo hace y el que no quiere no lo hace. Pero ¿de dónde sale ese querer? Del corazón. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del corazón, ¿sí? La Biblia dice que el corazón es malo, ¿sí? Jeremías 17:9, no está aquí el versículo, pero Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? Que el ser humano le echa la culpa de su gravedad, de sus errores, de su pecado a otros. Pero nosotros vamos a empezar a notar y aprender que sale de dentro de nosotros y que nosotros mismos nos tenemos que conocer. Nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, el corazón, que sería como el alma, y el cuerpo, ¿sí? Como la clara, la cáscara y el huevo, como la cáscara del huevo, la clara y la yema. Entonces aquí vamos viendo que nosotros somos tripartitos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que el corazón es el motor del pecado, la fábrica del pecado, y que de adentro del corazón de los hombres es que se representa toda la maldad, todo lo que implica el pecado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el mismo Jehová. Dice, porque el corazón del hombre es mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, todas las personas nacimos con el mal por dentro y continuamente se desarrolla el mal. Sí, podemos llegar a ser peores que el mismo enemigo, porque al menos tenemos el privilegio de arrepentirnos y cuando no nos arrepentimos llegamos a ser como el enemigo o peores. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario pedirle que nos lleve a nacer de nuevo. De hecho, la Biblia dice que todo aquel que peca es hijo del enemigo. Entonces, por eso necesitamos, uy, Señor, no queremos pecar más. Libérenos de ese pecado, de ese engaño, de esa naturaleza pecaminosa. Entendiendo que dentro de cada uno está ese corazón malo y perverso, engañoso, más que todas las cosas. Hay personas que se dejan guiar de su propio corazón y desafortunadamente
pues dejarse guiar de su propio corazón hace que la persona no pueda en un momento dado portarse bien, porque es que el corazón le está mandando a hacer lo malo. Y hay personas que parece que están bien y resulta que por dentro hay mucho engaño. Caras vemos, corazones no sabemos, ¿cierto? Es importante entender que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón de la persona. Esto es importante. Dios mira el corazón. Pero aquí dice que el corazón es una fábrica de pecado. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabrica iniquidad para cometer iniquidad y hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma y hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Sí? Entonces, es necesario, importante, fundamental que todos nosotros empecemos a desarrollar, ¿sí?, lo que es entender que el pecado está por dentro. Una fábrica, cuando fabrica, se inventa más y más productos. Entonces, si el corazón es una fábrica de pecado, pues para no quebrar, se inventa más y más. Por eso existen lugares de expendios de drogas, existen los moteles, existe Bavaria, existen tantos sitios que son patrocinadores del pecado y que las personas que se lo inventaron, lo hicieron desde la fábrica que ellos mismos tenían por dentro. Entonces, ayudémonos todos buscando un verdadero arrepentimiento, determinando a partir de que nos convencemos de que el pecado está por dentro y que hay que renunciar a esa fábrica de pecado y que hay que poner a quebrar esa fábrica y dejar de pecar, y hay que cerrar ya esa fábrica, que no produzca más. Porque el ser humano día a día se inventa unas cosas. Es más, uno en los niños descubre muchas cosas sin que nadie les enseñe. Eso va saliendo de ellos, ¿sí? Y se va desarrollando esa naturaleza. Por esto es importante ir renunciando a esta fábrica de pecado, cerrarla, no fabricar más pecado. Jesús dijo algo sobre el corazón, ¿sí? Y Jesús dijo que esa naturaleza de pecado es comparada también con un cuerpo pecaminoso carnal, con un corazón de piedra, con el viejo hombre, con el corazón incircunciso, con el corazón viejo. Cuando tú encuentras estos títulos en la Biblia, está hablando de la naturaleza pecaminosa, de esa fábrica de pecado, de ese corazón engañoso y perverso. Y por esto es importante atacar el problema de raíz. El problema es que el hombre nació en pecado. Su condición es terrible ante Dios porque es una naturaleza de pecado, está esclavo, no entiende a Dios, no conoce a Dios, no es justo, no hace nada bueno. Se deja guiar de su propio corazón, comete hechos vergonzosos, pasiones desordenadas. Todo lo que sale del corazón lo desarrolla a partir de un mal pensamiento, que también es pecado por la naturaleza pecaminosa. Por eso todo esto se escribe en el libro de las obras. Jesús comparó el pecado con un árbol. Y Jesús dijo de que el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Entonces, de ahí es que nosotros vamos a comenzar a desarrollar, ¿sí?, un enfoque sobre lo que es el pecado, ¿sí?
Y teniendo en cuenta de lo que es el pecado, entonces nosotros vamos a erradicar el pecado de raíz. Si es comparado con un árbol, hay personas que solo cortan los frutos malos y quitan todos los frutos malos, la mentira, el engaño, robar, mentir. Van a encuentros, van a retiros, hasta llegan a bautizarse y pasa tantas cosas y es como que la persona quita lo superficial, lo de encima, lo de afuera, lo que se ve, y puede llegar a talar el árbol, pero lo de adentro, lo que está, lo que hizo crecer ese árbol, la raíz no se ataca. Lo que está por dentro muchas veces no se ataca de raíz. Y por eso cuando se pide volver a nacer, estamos pidiendo que nos erradique ese corazón de piedra, esa fábrica de pecados, esa naturaleza, ese instinto, esos deseos de pecado desde que nacimos del vientre de nuestra madre. Y en vista a esto, entonces las personas lo que hacemos es empezar a cerrar esa fábrica, a arrepentirnos, convertirnos, confesar el pecado y erradicar de raíz, de raíz, de raíz, de raíz. Por eso se necesita nacer de agua más nacer del Espíritu, porque si no, sigue la raíz, va a volver a crecer el árbol y van a volver a nacer los frutos. Y ese fruto es malo porque si el árbol es malo, pues el fruto es malo. Si el árbol es de mango, pues da mangos. Si es de naranjo, pues da naranjas. Si es de aguacate, pues va a dar aguacates. Si es de manzana, pues va a dar manzanas. Pero cuando nosotros evaluamos que el árbol es de pecado, que la naturaleza es de pecado, pues va a dar pecados. Y por eso la persona a veces se arrepiente de los pecados, pero no ataca la raíz y no tiene un verdadero arrepentimiento para salvación, ¿sí? Y eso hace que el pecado esté ahí adentro, en cualquier momento sale. En estos días una persona dijo una grosería y dice, ¡oh, se me salió! Yo le dije, sí, es que está por dentro. Entonces las personas, todo, recordemos, todo sale del corazón. La raíz del pecado está en el corazón. Jesús también dijo que el pecado en el hombre es como un odre viejo. ¿Qué es un odre viejo? Es una bota de cuero donde se echaba el vino, el jugo de la vid y se echaba para conservarlo. Resulta que si el cuero está viejo, se secó al rayo del sol y se le va a echar ese vino, ese jugo de la vid a fermentar o a conservar, entonces va a ceder el cuero y se va a romper y se va a derramar el vino, ¿sí? Resulta que nosotros cuando pensamos en que somos botas de cuero y botas de cuero viejos, secos, sin Dios, y necesitamos recibir del Espíritu Santo, entonces nosotros lo que necesitamos es entender correctamente algo fundamental, y es que nosotros estamos llamados a llevar delante de Dios nuestro espíritu, alma y cuerpo como botas de cuero viejo y decirle, háganos nuevos, háganos un odre nuevo, háganos nacer de nuevo, vuélvanos a formar desde adentro hacia afuera, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ir entendiendo estas formas que Jesús habló del pecado, porque Jesús también dijo que la naturaleza del hombre, el pecado en el hombre, es como un vestido viejo, que el vestido viejo cuando se le pone un remiendo nuevo, se echa a notar, se nota, y que el remiendo nuevo tira de lo viejo y hace perder, ¿sí? Entonces vamos a ir notando que el vestido viejo y el hombre viejo está siendo desafortunadamente visible. Las personas ven que la persona, aunque vaya a la iglesia,
que es un vestido viejo, y se pone un remiendo que ya se metió a una congregación y sigue pecando, entonces la persona se le va a notar. Se le va a ver que es un vestido viejo con un remiendo ahí y eso va a tirar y se va a hacer peor la rotura. Entonces, por eso las personas, muchos, aunque tengan religión, no se les ve ese cambio, porque no han nacido de nuevo, porque sigue la raíz, porque son botas de cuero viejo, porque son un vestido viejo o porque tienen un tesoro en el corazón. Jesús dijo que el tesoro del corazón, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Sí? Esto lo dijo Jesús, lo estableció Jesús y no se nos puede olvidar. ¿Sí? Que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a dar cosas buenas. El hombre malo, malas cosas. Como el fruto bueno de un árbol bueno y como el fruto malo de un árbol malo. Entonces, ¿por qué el pecador da pecado? Porque es un fruto del árbol. Pero Jesús también dijo una cosa, dijo que el pecado en el hombre era como una tumba. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad os muestran hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces vamos notando algo importante en nuestras vidas, ¿sí? Y es que necesitamos decirle a Dios, Señor, enséñame a conocerme a mí mismo, enséñame a renunciar realmente a esa naturaleza pecaminosa, enséñame a conocerme quién soy yo, porque puedo mostrarme por fuera bueno, pero por dentro soy terrible, ¿sí? Jesús también dijo del pecado y se lo decía mucho a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Él lo predicaba en el pueblo, llamando a las personas al arrepentimiento. Les hablaba de la naturaleza pecaminosa, contándoles cómo es la naturaleza. Entonces Jesús dijo que esa naturaleza es como un vaso y un plato sucios, ¿sí? Sería incómodo que a uno le sirvan en un plato sucio, ¿cierto? Un vaso sucio. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice por dentro, si ve, limpian lo de afuera, se aparenta, se puede poner la falda larga, el cabello largo, o se puede quizás mudar su rostro o quizás vestirse de paño y corbata y todo se puede ver por fuera muy elegante, pero por dentro Dios sí conoce las personas y quizás hay hipocresía, hay engaño, ¿sí? Quizás hay injusticia. Y aquí Jesús dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, ¿yo cómo voy a mostrar algo bueno, algo limpio, si me hace falta nacer de nuevo? Entonces, por eso es que trabajamos el nuevo nacimiento y le explicamos a las personas qué es lo primero. ¿Listo? También hay otra comparación en la Biblia y es que dice que, bueno, hay dos comparaciones. Una de ellas es una fuente, una llave de agua donde salga agua dulce y agua salada, o agua limpia y agua sucia. Pues las personas somos como una fuente, como una llave, y sale lo bueno o sale lo malo. Definitivamente cualquiera de las dos, ¿sí? De igual manera, delante de Dios, Dios lo dice que somos como una podrida llaga, como una herida infectada.
llena de pus, ¿sí? Porque dice desde la planta hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga, y no están curadas ni vendadas las heridas, ni suavizadas con aceite. Entonces, vamos notando que nosotros como seres humanos podemos tener por fuera una apariencia, pero realmente podemos estarnos mostrando por dentro podridos, sucios, hipócritas, con mucho pecado, de pronto veneno, toda clase de porquería. Recuerde que el corazón es la fábrica de pecado, ¿sí? Y día a día vamos notando mucho, pero mucho más pecado y más maldad. Lo que sale del corazón se manifiesta en la carne. Lo que sale del corazón primero se evidencia en la boca, pero también lo que sale del corazón se va evidenciando en el cuerpo, ¿sí? Entonces, si del corazón sale el orgullo, el robo, el engaño, ¿sí? El mal genio, la hipocresía, los homicidios, la insensatez, los malos pensamientos, las hechicerías, las avaricias, los adulterios, todas estas maldades salen del corazón, pues en la carne se le notan, por fuera, en el cuerpo. Pues Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí es donde vamos descubriendo qué es la persona. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Entonces no es que solo los que roban, no es que solo los que mienten, no. Cualquiera de los otros pecados puede estar dentro de la persona y lo desarrollan. Uno se manifiesta una cosa, en otro se manifiesta otras, ¿sí? Y dice, cosas acerca de las cuales os amonesto, como los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Yo les voy a hablar un poquito más del reino de Dios para que puedan desarrollar un buen proyecto de vida, porque el ideal es que ustedes quieran hacer de nuevo y tener la vida y la vida eterna. Y erradicar ese corazón pecaminoso, perverso, arrepintiéndose, convencido totalmente de esa naturaleza, de que tiene esta condición delante de Dios, que Dios no mira lo que mira el hombre, que Dios mira es el corazón, y el corazón sí es engañoso y perverso. Y algunas personas, por sus frutos, se conoce qué clase de corazón tiene, ¿sí? Voy a mostrarles aquí 7 tipos de pecados, pero literalmente cometemos 12 formas de pecar. Aquí solo les voy a mostrar 7 en esta diapositiva. Dice que pecamos de palabra. Entonces, los más comunes, palabra, pensamiento, obra. Esos son como los 3 prácticos, ¿no? Entonces, palabra, mentiras, engaños, chismes, vulgaridades, todo esto sale ahí, blasfemias, falsos testimonios, eso está en el corazón de la persona y sale por la boca y son pecados de palabra, pero también de pensamientos. Aún la persona tiene malos sueños, mucha codicia, mucha avaricia, y son muchas cosas, y aún los celos, y de pronto situaciones del pensamiento. Las personas no pensaban que era pecado, pero delante de Dios está apuntando en el libro de las obras todos los pecados de palabra, pecados de pensamiento y pecados por obra. Cuando ya existen los pleitos, las contiendas, cuando ya se pasa los golpes, cuando se pasa a robar, cuando se pasa a borracheras, a adulterios, a fornicaciones, todo esto se apunta en el libro de las obras.
Por eso decíamos, hay que borrar ese libro porque debe tener harto apuntado, ¿sí? Porque se peca desde que se era niño. Entonces, por eso es que hay que empezar a desarrollar ya el arrepentimiento. Es importante saber que el otro pecado sería omisión. La persona sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces vemos la persona ahí cruzado de brazos, desde el pensamiento, desde su cuerpo. Entonces la persona sabe, es que no es que no sepas, que sabe que no hay que mentir y sigue mintiendo. Sabe que no hay que robar y sigue robando. Entonces se le va a contar delante de Dios como pecado por omisión, porque sabía y lo seguía haciendo. ¿Sí? El pecado por incredulidad. Sabemos que las personas muchas veces no quieren congregarse porque aún hay incredulidad. Las personas quizás no quieren comprometerse con Dios precisamente por la incredulidad, ¿sí? Y rechazan la veracidad de Dios por darle lugar a su corazón. Rechazan las escrituras, no leerlas. Ah, es que es un libro escrito por hombres. Pues, hay incredulidad y desafortunadamente, por más que Dios usara a los hombres para transcribir la Biblia, no quiere decir que no sea verídico y que no lo vamos a leer y que no hay que ponerle fe. Pero cuando las personas no lo hacen, pues desafortunadamente están pecando por incredulidad y no solo por eso, sino por indiferencia y por ignorancia y hasta por necedad. Porque la ignorancia tiene que ver con que falta conocimiento. El desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Te falta el conocimiento. Si la persona no tiene el conocimiento, entonces la persona va a seguir desafortunadamente pecando, ¿sí? Y cuando ya tenemos el convencimiento de pecado, entonces ya cerramos la fábrica y empezamos a renunciar a esos pecados. Empezamos a borrarlos del libro de las obras. Por eso era que les contaba lo del libro de las obras, ¿sí? Ya pues aquí habla de otros dos, el pecado por complacencia y el pecado por necedad. Complacencia tiene que ver con todo lo que son los placeres, que a las personas les gusta practicar muchas cosas que sean gustos y placeres para su carne y eso se va a contar por complacencia. Cuando uno mantiene en un chisme, se le cuenta pecado por complacencia. Cuando uno le gusta ver programas de chistes groseros, se va a contar como pecado por complacencia. ¿Sí? También se peca por necedad, ¿sí? La necedad, la indiferencia. La necedad es cuando la persona quiere ser terca, caprichoso, que se le dice y no quiere creer. Entonces es importante, demasiado importante, conocernos las formas que pecamos y para poder arrepentirnos de una y cada una de ellas, ¿sí? Recordemos que la paga del pecado sería la muerte. Este sería el destino final de la persona por causa del pecado. Y si dice la paga es porque hay una deuda delante de Dios, hay una enemistad delante de Dios. ¿Sí? Y pues hay que pagar, hay una deuda. Y pues Dios cobra. Vamos a mirar este video que está. Y Paz, no se escucha, no tiene audio, video, no se escucha, ese video tiene audio.
¿Qué tal el video? Paz, no se escuchaba el audio. Estaba bonito, pero no se entendió muy bien porque no se me escuchaba lo que hablaban. Ay, no, ¿y ustedes por qué no me dijeron antes? Se los va, Yo te dije, Paz, no me escuchas. Creo que Giovanni fue el que te informó, pero como que no escuchó. Ay, no, no te escuché entonces. No hay problema, ya te lo vamos a colocar en el grupo para que lo puedan discernir y lo puedan organizar, porque es necesario que, pues, que podamos literalmente renunciar a todo lo que es la naturaleza pecaminosa, ¿listo? ¿Aló? Listo, Paz. Listo. Bueno, se los vamos a dejar ahí en el grupo. ¿Qué me interesa con ustedes? Pues que puedan con la ayuda de Dios, estar más y más convencidos de pecado, sencillamente porque de una o de otra manera las personas pecamos. Hasta el momento que el Señor nos da el nuevo nacimiento, comenzamos a amar la santidad, a renunciar realmente a toda tentación, pero cuando no se ha nacido de nuevo, fácilmente se cae y se sigue pecando. Entonces, para mí es demasiado importante que podamos desarrollar ese convencimiento de pecado. ¿Hay preguntas? ¿Sí o no? Yo no. ¿Quedó clarito? Sí. Bueno, Se eso entiende me de gusta. que sí, que hay que tratar de no pecar porque si no nos iremos al infierno. Sí, señora, muy bien. Eso me gusta. Ya estás aprendiendo más y más. Entonces, la clase de hoy se llamó convencimiento de pecado. La terminamos pues rápido porque era una clase corta. Entonces, con la ayuda de Dios, para el día de mañana les voy a pasar la clase, la otra de convencimiento de juicio, y con la ayuda de Dios para mañana la de convencimiento de juicio y para pasado mañana la de convencimiento de justicia. Yo le pido por favor que no falle porque esta clase debe desarrollarse más y más en el sentido de convencimiento. Ustedes van a hacer un trabajo que se llama una exposición, ¿sí? Ustedes van a hacer una exposición de lo aprendido y ese trabajo va a ser de convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Por eso el viernes les di un resumen, pero ustedes tienen que tener claro estos tres temas, porque una persona cuando tiene claro estos tres temas puede borrar su libro Las Obras, puede proceder a arrepentirse, puede proceder a nacer de agua. Entonces, yo les voy a estar enseñando cada tema con mucha dedicación, si Dios me lo permite, para que puedan desarrollar algo importante y es una exposición, ¿listo? Creativa, una exposición creativa, sea un video, sea unos muñequitos, unos títeres, una cartelera. Bueno, usted, digamos, le quiere hacer un video como para niños, o lo quiere hacer para jóvenes, o lo quiere hacer para damas, no sé, que Dios les guíe, ¿sí? ¿Cómo no haría eso, pastora? O sea, un video que uno tiene que crear. Sí, señora. ¿Y, Pero sería, ¿y a dónde yo creo eso? Yo soy más lista en las redes sociales. dime. Que si es así, hay que editarlo. Sí, sí. Pero es Sí, que yo pero soy mala para eso. no, te podemos ayudar de dos maneras. Una, que tú puedas exponer aquí a través del Zoom y te grabamos lo que tú vas a exponer.
En vivo, así, en vivo te grabamos. Y tú ensayas y ensayas durante todo el tiempo en tu casita y el día que vayas a exponer, pues expones lo que sabes. No necesitas contar todo lo que yo te he enseñado Entonces, de pero usted pronto, dice pero sí más resumido, ¿sí? entonces usted dice que se trata de convencimiento de pecado, convencimiento de juicio. Y el Y de otro es justicia. Y de justicia. justicia. Pero hoy les enseñé el del pecado, mañana les enseño el de juicio y pasado mañana el de justicia. ¿Listo? Con eso ya cuando vayamos terminando marzo, entonces usted ya ha ido aprendiendo más del tema y ya pueda presentar su exposición. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que usted pueda ir desarrollando a través de unos dibujos o a través de alguna manualidad, vaya a ir adelantando material. No sé, alguna persona que me hizo una fábrica de pecado y wow, tremendo porque sacó de esa fábrica cajitas y cajitas y las fábricas pues sacan productos, ¿no? Y entonces él iba sacando cajitas y las cajitas iban contando qué era lo que había en esa fábrica. Entonces fabricamos sexo, fabricamos mentiras, fabricamos robo, fabricamos engaño y era tan interesante oír esa exposición. Otra persona hizo unas escaleras, entonces fue contando también cómo el ser humano va aumentando en la maldad, en el pecado. Otra persona hizo pues una cartelera y expuso los 3 convencimientos, expuso el corazón y la paga del pecado, un resumen como el que yo les di el viernes, ¿sí? Por eso, y como ya les enviaron los videos, vuelvan y repasen los videos. ¿Listo? En paz, sí, uno pasa diapositiva también, a jurar video. No, claro, en diapositiva se puede, hijo, pero pues obvio que tú vas explicando, entonces se tiene que grabar un video. O si Claro. tienes Facebook, pues lo que hacemos es que te ayudamos para que a través de Facebook lo puedas presentar en vivo. Ahí hay una opción de grabar en vivo y ahí te queda ya editado el video y pues vas hablando y pues está la opción de que vas a evangelizar a tus conocidos y pues los que vean esto pues van a poder nacer de agua y de espíritu y ser nacidos de nuevo porque esto es lo primero. ¿Listo? Claro. Y se va a hacer que como no tengo computadora no puedo editar. Si yo tuviera la computadora, editar un video, porque yo he hecho No, mucho desde el video. celular se puede, desde el celular se puede editar, hacer una grabación. La podemos grabar así en Zoom. ¿Listo? Bueno, listo. Aquí te estoy grabando la clase para que te quede presente. Entonces vamos a orar para quedar despedidos y con la ayuda de Dios mañana continuamos. ¿Listo? Listo. Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias le damos por esta clase de convencimiento de pecado, de que cada persona siga siendo guiada por el Espíritu Santo, reargüida por el Espíritu Santo y convencidos por el Espíritu Santo de su condición, de su naturaleza, de su propio corazón, que pueda atacar su propia naturaleza. Señor, nosotros hasta el momento que no habíamos nacido de nuevo éramos esclavos del pecado, vendíamos pecado, fabricábamos pecado, vivíamos haciendo continuamente pecado de muchas formas. Pecábamos de palabra, pecábamos por desobediencia, por engaño, mentira, omisión, por vista, oído, necedad, complacencia, indiferencia. Pecábamos de muchas maneras, por obra, Señor, y solo usted conoce nuestro corazón. Y por eso cuando ya nos convencimos, pues, pedimos nacer de agua, pedimos nacer de espíritu, pedimos borrar ese libro de las obras. Nos lo hicimos conscientes de lo que dice el Salmo 51, Señor. Y yo le pido que nos sigas enseñando y que estas clases se puedan seguir repasando y que estos estudiantes valoren que se les está entregando el material, se les está dedicando el tiempo, se les está entregando el video, que ellos puedan valorar este conocimiento que es de vida o muerte, que pronto recoges la iglesia y es necesario que todos los que están estudiando sean nacidos de nuevo. Yo oro y suplico y ruego por estas personas que están estudiando, Señor,
Por favor, le suplico, Señor, por Giovanni, por Gerson, por Roxy, por Mauro, Señor. Usted es el que puso esos estudiantes en este grupo, Señor. Usted es el que los ha llamado, Señor. Yo le pido, Señor, hay otros que se inscribieron y no han estado, Señor, como Carly, como Alejandra, como Estela, como Sandra, como Beatriz Cardona. Señor, yo no puedo obligar a nadie, quizás se ocuparon, no han contestado, pero usted puede obrar con ellos, llamarlos. Por favor, Señor Padre nuestro, le suplico, Señor, que sea usted ayudándonos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sea propicio, Señor, ayude a mi hermano, a mi hermana, ayúdale en su situación personal, familiar. Por favor, Señor, sea propicio, Señor. Y bendiga y sustenta, Señor, a mi hermano, mi hermana, por favor, para la gloria de tu nombre, Señor. Se lo suplico así, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, querida familia en la fe, ánimo para repasar el material, está ahí, valórelo, disfrútelo, léalo, páselo a la agenda y lea, sobre todo lea, porque como las clases las de nosotros son continuas, son de 20 días nomás. Entonces, y usted va a recibir su graduación pues al final de marzo, ¿sí? Entonces usted lo que debe hacer es que va preparando un material didáctico, creativo, si son un juego, son unas fichas, no sé, que Dios le vaya revelando cómo pueda exponer lo aprendido, ¿listo? Dios me les bendiga en gran manera y con la ayuda de Dios nos conectamos mañana. Como veo que están llegando un poquito después de la hora, entonces les voy a pedir el favor que nos conectemos a las 5:30, ¿sí? Para que no pierdan la clase. Pueden prender sus cámaras para saludarnos, para despedirnos. Hola, Ay, Mauro, pues Giovanni. Paz. A mí me hace difícil porque yo todos los días llego a las 6, porque me queda media hora de mi trabajo para acá, media hora. Pero llego súper rápido, corriendo. Y por eso me perdí hoy la clase. Bueno, pues si sale a las 5, hagan lo posible de correr lo que más pueda. A veces hoy salí a las 5:30, porque está ya a las 6, a las 5 no me hicieron. Bueno, Porque pues mañana nos conectamos un poquito más tarde mientras que oramos, ¿listo? No sé si nuestro asistente nos quiere decir algo, nos quiere recordar algo. No, Paz, pues estaba mirando asistencia y pues todos están colocando el nombre de asistencia, entonces bien, mis hermanos, de verdad, pues agradecido con Dios porque de una u otra forma, pues yo también llegué tarde hoy porque igual de donde estoy trabajando, pues algo un poquito más tarde, pero con la ayuda de Dios, la idea es perseverar, sí, yo sé que si Sí. perseveramos todos y si todos hacemos ese esfuerzo de más, yo sé que ese conocimiento Dios también lo va a retribuir en cosas buenas para nosotros. Amén, amén. Esto es buscar el reino de Dios. Gracias. Que Dios los Gracias, bendiga, que descansen y que con la